Abran su Biblia, hermano, en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Ahí está la cita. Hebreos 12. Ya se leyó la cita, ¿cierto? Del 12 al 29. Y solamente como recordatorio de lo que estuvimos viendo el domingo pasado, eh, ¿qué espera Dios de nosotros, cierto? Y la idea sigue en el capítulo 12, ¿cierto? Es todo el capítulo sobre el atleta que debe correr bien la carrera, y en este caso, correr bien la carrera de la vida cristiana. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Como ya dije, correr bien la carrera de la vida cristiana. Y estuvimos viendo el domingo pasado, ¿cierto? Que, bueno, ¿qué implica correr bien la vida cristiana? O correr bien la carrera de la vida cristiana. Y estuvimos viendo estos tres aspectos, ¿cierto? Una acción radical, una decisión imprescindible y una disciplina constante. Y esta mañana quiero que respondamos a esta pregunta con la sección que estuvimos leyendo: ¿cómo debemos vivir la carrera cristiana entonces? ¿Cierto? Quizás es una pregunta parecida a la primera, de qué espera Dios de nosotros, correr bien la carrera de la vida cristiana, y ahora cómo debemos vivir, ¿cierto?, la carrera cristiana entonces. Y en esta sección, hermanos, hay a lo menos 4 llamados que hace el autor, y eso es lo que quiero ver con ustedes esta mañana. 4 llamados que se pueden observar en el texto, que implican un llamado concreto y directo para cada uno de nosotros. Pero déjenme orar nuevamente para pedir la dirección al Señor y que Él nos guíe a todos y podamos entender su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora porque podemos abrir la Biblia sin ningún problema para poder escudriñar tu palabra, Señor, y en esta hora te ruego que nos ayudes a poner atención, Padre, al consejo de tu palabra. Señor, es importante, siempre ponemos atención a otras cosas que claramente son necesarias también, pero lo trascendental es tu palabra, Señor. Ayúdanos a nunca perder de vista aquello. Abrimos tu palabra aquí, no abrimos un libro de historia, un libro de cuentos, abrimos las Escrituras, que es tu palabra para nosotros. Por eso en esta mañana te ruego que nos ayudes, me ayudes a mí también a poder exponer fielmente tu palabra, sino para que todos nosotros, Padre, podamos aprender lo que tú hace tanto tiempo y de hecho que es presente aún para hoy, lo que deseas de nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén. 12, del 12 en adelante. Noten por favor ustedes ahí, hermanos, dice el texto, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice el texto ahí en primera instancia. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Eso es lo primero. Ahí hay un primer llamado. En estos 2 versículos, pongan atención ahí, ¿cierto? En esos 2 versículos hay un primer llamado, y este llamado tiene que ver con lo siguiente, con volver a la carrera. O sea, la idea es: vuelve a la carrera. Si por alguna razón estás descansando en la orilla, te caíste, lo que sea, el llamado es: vuelve a la carrera. ¿Y cuál carrera estamos hablando? La carrera de la vida cristiana. Entonces uno tiene que examinarse: ¿cómo estoy corriendo esta carrera de la vida cristiana? A mi manera, me salto las reglas, descanso cuando quiero. Entonces el primer llamado es el siguiente: vuelve a la carrera. Notemos algunas cosas, ¿cierto? Voy a leer nuevamente los 2 versículos porque aquí surge, ¿cierto?, este concepto. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y noten: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Como dije, la ilustración del atleta continúa, y aquí estamos frente, ¿cierto?, a una carrera. Y bueno, los que practican este deporte, ¿cierto?, saben que hay carreras velocistas, ¿cierto?, de distancias cortas, pero más bien quizás el autor tiene en mente una maratón, porque es una carrera de la iglesia, de los hermanos. Esta idea de por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, está hablando en plural, no está hablando a una persona en particular. Es una maratón, y quizás también una maratón de, ¿cómo se llaman esas maratones de grupales? ¿Cierto? La posta, algo así, ¿o no? Por ahí, ¿cierto? En donde hay un testimonio. O sea, tú corres bien,
Y cómo corras también va a depender de cómo tu compañero pues siga esa carrera. Y de hecho, en cierto sentido, hermanos, nosotros tenemos fecha de caducidad. No sé si se han dado cuenta. Nos estamos echando a perder con el tiempo. Pero ¿y quién va a seguir la carrera después de la vida cristiana? Al menos en nuestra familia. ¿Nuestros hijos van a seguir? Entonces, en ese sentido, hermanos, el autor sigue con este concepto, pero quizás es bueno entender que es como una maratón más que una carrera de velocista, en donde es algo más individual. Esto es una maratón. Ahora, y es necesario, por supuesto, correr la vida cristiana de esta manera, teniendo en mente que es una carrera, la carrera de la vida cristiana. Pueden haber tropiezos, pero el creyente debe seguir queriendo. Si ha abandonado la carrera, por supuesto debe volver, y de allí este llamado. Primero, la idea aquí de levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas son imperativos. Quizás es una cita de Isaías 35, ¿cierto? No lo busquen, si quieren anotarlo, Isaías 35 del 3 al 4, y en ambos casos son ejemplos gráficos de lo que el creyente debe hacer si está paralizándose, o si está frenando, o si no está avanzando en la carrera. Noten en el versículo 13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Esto es lo tercero en el texto, ¿cierto? Y esto implica, ¿cierto?, que nosotros debemos revisar qué estamos haciendo, cómo estamos corriendo la vida cristiana. ¿Realmente estamos en el camino de la vida cristiana? ¿O de repente tomamos otros caminos, ¿cierto?, que al parecer, ¿cierto?, no son dañinos para nuestra vida cristiana. Pero noten que el autor, usando este tipo de metáforas, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y también para que sea sanado justamente esta situación, esta irregularidad. Ahora, ¿por qué las manos se pudieran desplomar o las rodillas, cierto, atrofiarse? Uno se puede preguntar eso. Y una respuesta lógica es que generalmente los miembros se atrofian por falta ¿de qué? De ejercicio, ¿cierto? Con el tiempo, los años, el no hacer ejercicio va impidiendo, ¿cierto?, que el cuerpo vaya funcionando de buena manera. Por supuesto que también puede haber un accidente que pueda limitar esto, ¿cierto? Y de una u otra manera también pueda impedirnos correr bien. Los accidentes dentro de una carrera son comunes. Los atletas se pueden torcer los tobillos, ¿cierto? Y están una temporada a veces fuera. Ahora, los creyentes, hermanos, claramente podemos a veces perder la ruta, podemos perder el camino, podemos caer, ¿cierto? Y a veces eso puede ser el motivo por el cual no estamos corriendo. Ahora, aquí es importante recordar que la fe salvífica, la fe genuina y verdadera, actúa, hermanos, por sí mismo. Si me acompañan a Gálatas capítulo 2, 20, Gálatas 2, 20. Esta primera idea, ¿cierto?, de vuelve a la carrera, es un llamado, ¿cierto?, que podemos resumir de estos dos versículos, por lo cual levantad las manos caídas y rodillas paralizadas. ¿Para qué las levantamos si están paralizadas? Para seguir corriendo. Después, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Yo tengo que ver si hay algo que está estorbando mi vida cristiana y no me está dejando correr bien. Ahora, la fe misma, hermanos, nos ayuda, ¿cierto?, a poder seguir esta meta. Noten lo que dice ahí, con Cristo estoy, ¿cómo dice su Biblia? Juntamente crucificado. Usted ha crucificado su carne. Obviamente que esta es una ilustración simbólica de lo que ha hecho el creyente. El creyente ya no vive para sí, sino que vive para el Señor. Y ahí es donde uno tiene que examinarse. ¿Realmente estoy viviendo para el Señor? Noten, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, no hago lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente es mi Salvador, sino que también es mi Señor. Yo no soy ya el Señor de mi vida, Cristo es el Señor de mi vida. Y dice, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en este cuerpo, noten, ¿lo vivo en qué? En la fe. Entonces la fe es proactiva en el fondo, eso es lo que está diciendo el autor. No necesitamos aquí luces, humo, no sé si le gustaría de repente, para llamarles más la atención, para que sea más lindo para los sentidos. No necesitamos eso. La fe es suficiente. La fe en el Señor es suficiente gasolina, ¿cierto?
suficiente combustible para que yo pueda correr la vida cristiana. Mire, vuelvo a leerlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí para que yo no esté paralizado en la carrera de la vida cristiana. Acompáñenme por favor a Efesios 3, 14 y 19, otro versículo que también complementa esta idea, ¿cierto?, de este llamado, primer llamado, vuelve a la carrera. Si usted, hermano, está ahí quizás lento un poco, no está corriendo bien, o ha abandonado literalmente la carrera cristiana, el llamado es, vuelve a la carrera. Vuelve a la carrera de la vida cristiana. Noten Efesios 3, 14 y 19, otro concepto también que está aquí, que subraya lo anterior, la fe es suficiente. La fe, por supuesto, salvífica. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, dice Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, por su espíritu, para que habite Cristo, otra vez, por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. O sea, la fe misma, hermano, es nuestro combustible para la vida cristiana. No los estímulos superficiales, ¿cierto?, o estímulos carnales, no. La fe es suficiente combustible. En estos dos versículos vemos, ¿cierto?, que los creyentes solo necesitan fe en el Hijo de Dios. Y la fe misma debe impulsarnos a actuar y a seguir corriendo, a mantener el paso. Ahora, en este primer llamado entonces, ¿cierto?, es cómo debemos vivir la vida o la carrera cristiana. Entonces, el primer llamado en cierto sentido es, vuelve a la carrera. ¿Cuál sería el segundo? Noten por favor el versículo 14, solamente un versículo. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este llamado también es, en cierto sentido, un llamado de advertencia. ¿Y cuál es el punto? El primer punto es, vuelve a la carrera. Si tus rodillas están paralizadas, si estás sentado, no quieres correr, ¿cierto?, no quieres obedecer al Señor, bueno, párate, revísate, anda al kinesiólogo, porque Cristo también es kinesiólogo, ¿cierto?, el gran kinesiólogo. Él nos sana, hermanos. Él sana nuestra alma, Él sana nuestro corazón. Sin duda que a veces Dios mismo nos hace pasar por situaciones también para tratar con nuestro corazón. Pero la idea es, vuelve a la carrera. Ahora, ¿cuál es el segundo punto aquí? El segundo punto tiene que ver con sigue corriendo, pero corre bien, ¿cierto? No es solamente volver a la carrera, sino es correr bien. Ahora, noten este versículo, de hecho es un solo versículo que encierra esta idea. Y de hecho no debemos malentender esta instrucción de seguir la paz, porque lo primero dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿En qué sentido podemos malentender este concepto de seguir la paz? Porque este no es un llamado, ¿cierto?, al ecumenismo, ¿cierto? Las religiones en general quieren derribar las murallas de separación y toda doctrina que entorpezca el amor, ¿cierto? Como dijo alguna vez un personaje, el amor es más, ¿se acuerdan? ¡Wow! ¿Se acuerdan? El amor es más fuerte, ¿cierto? Y eso implicaba, no importa lo que creamos, todos somos hermanos. Ese seguir la paz no tiene que ver con un llamado justamente a romper lo que el Dios mismo establece, que es su palabra. Ecumenismo se llama eso, ¿cierto? El Nuevo Testamento es claro y en lo opuesto. Por ejemplo, en 2 de Juan, si quieren acompañarme, 2 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 10. 2 de Juan, capítulo 1, del 7 al 10. Noten qué interesante, si bien es cierto debemos seguir la paz, pero ¿en qué sentido? Veamos primero, no es un llamado, ¿cierto? No nos importa la doctrina, tenemos que ser todos, ¿cierto?, uno. Esa es la idea del ecumenismo, ¿cierto? Dice Juan ahí,
1, del 7 al 10. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, ¿cierto? Sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cierto?, la de Cristo, bueno, no le digáis, tomemos un cafecito, tomemos oncecita, ¿cierto? Eso es típico cuando vamos bajando los estándares de Dios. Seguir la paz, entonces, ¿a qué se refiere? Noten 1 de Pedro 3:14. Acompáñenme a 1 de Pedro 3:14 y 15. 1 de Pedro 3:14 y 15. Aquí quizás vamos entendiendo cuál es la idea de seguir la paz también. 1 de Pedro 3:14 y 15. Pedro, ¿cierto?, escribiendo a los expatriados, dice: más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, reclamen, ¿cierto? Eso dice, ¿cómo dice? Bienaventurado soy. Uy, hermano, qué difícil, de verdad. Gracias, Señor, por esta prueba que estoy pasando. Qué difícil. Pero miren, bienaventurado soy. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, por los quienes perseguían a los creyentes en este contexto, sino santificad al Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar apología, es el término ahí original. Apología es defensa, ¿cierto? Con, ¿o de qué manera? Mansedumbre, ¿y qué más? Y reverencia. Ante todo aquel que os demande razón de qué? De la esperanza que hay en vosotros. Estos versículos nos ayudan a entender de que, ¿cierto?, estos pastores que habitualmente rondan la moneda y que gritan y que reclaman, en realidad no obedecen la palabra del Señor. ¿Saben quiénes son ya, cierto? Que juzgan a medio mundo, ¿cierto? Y lamentablemente no tienen ni mansedumbre ni tampoco reverencia. Noten qué interesante, Pedro dice: miren, mientras ustedes van en la vida, sean capaces de defender la fe. Presenten defensa, pero no se trata de sacar la espada y matar a medio mundo. Dice: presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón. Y ahí está, es muy interesante, la fe se basa en razones, ¿cierto?, de la esperanza que hay en vosotros. Los creyentes deberían ser caracterizados, ¿cierto?, por justamente ser pacíficos. Y de hecho, en 2 de Timoteo, si me acompañan, por favor, hay otro versículo que creo que es pertinente. 2 de Timoteo, capítulo 2, 24. 2:24. Si bien es cierto, el pastor de ovejas tiene que tener un cayado, no solamente para rescatar las ovejas, ¿cierto?, sino también para ahuyentar a los lobos, hay un equilibrio en esto. Noten, porque el siervo del Señor no debe ser peleador, esa es la idea, contencioso, sino, miren, amable. ¿Para quiénes? ¿Para sus amigos solamente? Para con todos, ¿cierto?, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. No existe el libre albedrío en este versículo, ¿claro? ¿Se dan cuenta? El hombre está esclavo de Satanás. Solamente Dios puede librar a la persona, al hombre, ¿cierto? Pero noten, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y obviamente con la verdad, la palabra del Señor. De hecho, en el capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice la palabra? Noten la utilidad de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, y yo creo que este versículo se lo saben de memoria, y útil para enseñar, ¿qué más? Para redarguir. ¿Qué es redarguir? ¿Se acuerdan? Redarguir es refutar. Es decir, no, estás equivocado. Estás equivocada, no es así.
Hermano, el cristianismo no tiene que ver con esta actitud, ¿cierto? En cierto sentido, pusilánime, de que acepta todo. No, no es así. Y de hecho, en este versículo que estamos viendo nosotros, en este contexto, ¿cierto? Es importante, seguir la paz implica, por supuesto, ser pacífico, ser manso, tener mansedumbre, ¿cierto? Pero esto no implica el no levantar, ¿cierto?, la palabra de Dios por sobre los que se oponen. Ahora, volvamos a Hebreos, ¿cierto?, que es nuestra cita, Hebreos 12, y preguntémonos, ¿de qué manera debemos entender la idea de sin santidad nadie verá a Dios? También ahí podemos caer en ciertos malos entendidos con respecto a lo que significa esa expresión. Seguir la paz, ¿cierto?, con todos, o sea, la característica de un creyente es que debe ser una persona que corre, pero que no empuja al que está al lado, ¿cierto?, o que es malintencionado. Sino que es, ¿cierto?, una persona que sabe dónde está parado, sabe dar razones de su fe, pero al mismo tiempo también, ¿cierto?, es reverente, es respetuoso. Ahora, ¿de qué manera debemos entender la idea de sin santidad nadie verá a Dios? Con respecto a la santidad, no debemos malentender este concepto. La santidad es una consecuencia de la salvación. Déjeme explicarlo de la siguiente manera. Aquí tenemos este versículo, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Hay muchas personas que piensan que portándose bien pueden obtener méritos y por medio de esos méritos ser considerados santos y aceptables ante Dios. No, nosotros no podemos hacer méritos, ¿cierto?, porque somos pecadores, somos pecaminosos, ya estamos contaminados, ya partimos de una base ya, ¿cierto?, en la que estamos al debe, como se dice. Por eso necesitamos una justicia externa que se nos preste. ¿Y esa justicia de dónde viene? De Cristo. Por eso que, ¿cierto?, el que cree en Él, el que deposita la fe en Cristo, ¿cierto?, esa justicia que Él logró se adjudica a mi nombre cuando creo. No es que yo tenga que portarme bien. Hay mucha gente que tiene este concepto, ¿cierto?, este concepto religioso de hay que portarse bien. Hay que portarse bien para que el Señor, ¿cierto?, me dé el cielo o me pueda ganar el cielo. Y eso, por supuesto, es un malentendido. Noten este versículo, Romanos 6:22, y esto es muy interesante porque la palabra del Señor nos ayuda, la correcta hermenéutica, ¿cierto? La misma palabra nos ayuda a entender la palabra. Aquí la palabra santificación y santidad es la misma palabra, ¿cierto? Leamos todo, por favor. 1, 2 y 3. No, dice agiasmos, ¿cierto? ¿Pero qué significa agiasmos? Bueno, básicamente puede significar santificación. Pero estoy usando otro sinónimo que puede ser consagración. Ya puede ser un sinónimo. Es santificación, es santidad. Y quise usar esa palabra para quizás entenderlo desde otro punto de vista. Pero miren qué interesante, porque el mismo versículo de Romanos 6:22 nos explica el versículo de Hebreos. Noten, dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿quién me libertó del pecado? Cristo. Yo no me liberté solo. Dice, y hechos siervos del Señor, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? Entonces la santificación, ¿qué debería ser? Una consecuencia de la regeneración. ¿Eres creyente de verdad? Entonces tienes que mostrar fruto. Y de hecho, si le preguntas a un agrónomo cómo funciona el fruto no es instantáneo, es un proceso. Pero finalmente ese fruto da. Tú puedes ver ese resultado. O sea, como decía un pastor, la evidencia de la justificación es la santificación. O sea, si eres creyente, vas a santificarte. Y esa es una buena pregunta, hermano. ¿Usted es y busca la santidad? Porque si le cuesta, hay un problema. La santificación debe ser algo innato. Debe ser innato, ¿por qué? Porque es el fruto propio de la salvación o el orden de la salvación. Dios me regenera automáticamente y después yo que me regenera empiezo a ver las cosas de otra forma.
Veo la palabra del Señor y digo, wow, qué maravilloso. Y antes no me importaba. Quiero seguir al Señor. Antes no me interesaba. Me duele el pecar. Algo pasó. Dios transformó mi corazón y automáticamente eso trae como fruto la santificación. Entonces, cuando el autor de Hebreo está diciendo, ¿cierto? Seguir la paz con todos, no sean conocidos por pendencieros, ¿cierto? Por peleadores, sino que por pacificadores. ¿Recuerda ustedes en Mateo capítulo 5, si no me equivoco? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Ahora, noten aquí, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Por supuesto que la santificación aquí tiene que ver, por un lado, con la santificación posicional. Si eres creyente, vas a buscar al Señor. Por eso es que de repente, desde el punto de vista del liderazgo, uno puede decir, a ver, aquí no vemos frutos. Si una persona es rebelde, es una evidencia no de espiritualidad, es una evidencia de carnalidad. Y si eso permanece en el tiempo, bueno, es una señal de que algo no ha pasado desde el punto de vista de lo sobrenatural. Hermanos, porque Dios cuando transforma el corazón deben haber evidencias. Porque Dios es poderoso para cambiar el corazón del hombre, nadie más. Entonces, cuando pensemos en santificación, uno tiene que examinarse a sí mismo. Ok, ¿estoy mostrando frutos de santificación? Porque eso debería darse. Debe de darse. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Si tú no te santificas, entonces es una muestra que no eres creyente y no verás a Dios simplemente. No verás a Dios. Ahora, hay otro versículo muy interesante que creo que es pertinente también y creo que es importante que ustedes lo tengan en mente cuando pensamos en la santificación. Primera de Pedro 1.13, por favor. Primera de Pedro 1.13. ¿En qué aspectos de la vida debo ser santo? Apartado para Dios. Apartarme para Dios. Porque lo santo no solamente tiene que ver con lo que apartas para Dios, sino también tu vida misma. Primera de Pedro 1.13, 16, Pedro escribe a personas que están expatriados, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que están siendo esparcidos por un montón de lugares geográficos y perfectamente pueden decir, bueno, ahora no tengo tierra, no estoy en mi hogar, puedo hacer lo que quiera. No, él les dice, donde vayan traten de comportarse como creyentes. Noten, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, está apelando Pedro a que los creyentes entiendan su fe, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, porque los hijos son obedientes, los verdaderos hijos, no te conformes a los deseos que antes teníais estando en tu ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué área de la vida? ¿En cuál? En toda vuestra manera de vivir. En el trabajo, cuando nadie te ve, cuando estás haciendo las guías y las facturas, ¿cierto? Cuando estás en el colegio, cuando estás compartiendo con amigos, amigas, en toda área de la vida debes manifestar, ¿cierto? Y debes ser santo. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El primer llamado entonces vuelve a la carrera. Hay muchas personas que muchas veces uno puede encontrar, oh sí, esta persona venía mucho tiempo a la iglesia. Y ahí tenemos un gran dilema. ¿Por qué venías a la iglesia? ¿Entendiste realmente la fe o nunca entendiste la fe? Porque tristemente, hermano, usted no tiene que ser engañado, a engañarse. De hecho, miren, acompáñenme solamente a Primera de Juan un poquito, porque de hecho son los apóstoles los que nos advierten de ciertas situaciones que a veces nosotros pasamos desapercibido o simplemente porque no tenemos una mentalidad bíblica, no entendemos las cosas. Primera de Juan capítulo 2.
1 Juan capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Eso me gusta mucho de Juan, porque él dice, y en esto sentimos que le conocemos. No usa la palabra sentimiento, usa la palabra conocer, ¿cierto? O perdón, saber. Y el saber aplica o apela ¿a qué? A la parte racional. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos o tenemos una relación si guardamos sus mandamientos. Entonces tú te puedes hacer una buena pregunta. ¿Eres creyente? ¿Soy creyente? Es la pregunta de vuelta, ¿estás guardando los mandamientos del Señor? Por ejemplo, uno, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál es uno de los primeros mandamientos? ¿Cuál es el primero? Solamente el primero. Ok, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? ¿A medias? Cuando tengas tiempo y te queda un poco de tiempo y bueno, sí, una lata en realidad, venir todo el tiempo a la iglesia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y eso implica con todo tu tiempo, prioridades. Hermanos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo estoy en la iglesia desde hace 40 y 50 años, dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, él nunca ha conocido, es un mentiroso. Entonces aquí tienes parámetros para darte cuenta. Hay mucha gente que en el día de hoy se presenta así, hola hermano, yo también voy a la iglesia. Eso no significa nada. El texto dice aquí, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero pastor, ¿por qué es tan duro? Mire, esto dice el texto, hermano. Después dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, o sea, en obediencia al Padre. Ahora, hermanos, ¿cómo debemos vivir la carrera cristiana entonces? Primer llamado, vuelve a la carrera. Si estás paralizado, si conoces a alguien que dice ser cristiano, pero no tiene ninguna importancia, no tiene interés, ¿cierto?, llévalo a este pasaje y dile, mira lo que dice la palabra del Señor, debes volver a la carrera. Y la segunda cosa, no se trata simplemente de correr. Tienes que correr bien. Noten, tenemos el primer concepto, vuelve a la carrera, sigue corriendo, pero ¿cómo? Hazlo bien. Por eso el texto dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué pasa cuando un atleta hace trampa? Pierde la medalla, ¿cierto? Pero no solamente la medalla, sino su prestigio, la honra. Los creyentes, hermanos, debemos ser conocidos por ser personas íntegras, no por ser tramposos. Tercero, 15, noten, hermanos, esta sección es un poco más larga, 15, 16 y 17. Dicen, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí, hermanos, es interesante esta expresión, mirad bien. Miren, acompáñenme al versículo 12, de hecho, del capítulo 3. También se usa este concepto de mirar bien. 3:12. El autor quizás no lo usa tanto, pero es muy interesante las veces que lo usa. El 3:12 dice, mirad. Y este es un imperativo. Pongan atención. ¿A qué tenemos que poner atención? Dice, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es un corazón malo? El texto mismo lo explica. Un corazón incrédulo. Ahora aquí vuelve a usar este concepto de mirar, ¿cierto? Ahora, quiero explicarle algo interesante que tiene que ver con la manera en que el Nuevo Testamento usa esta expresión de mirar. Y noten este pequeño recuadro. Que de hecho, miren, 1, 2, 3, 4, 5 palabras, aquí está, eidón, blepo, jorao, escopeo y episcopeo, son términos que todos se traducen por mirar, pero aquí hay un avance semántico en el término. Por ejemplo,
La palabra eidón es la palabra más básica que se usa en el Nuevo Testamento. Se usa muchas veces y se traduce simplemente como ver y mirar. Nada más que eso, no tiene mayor implicancia. Pero si avanzamos un poquito más, estos dos términos implican que cuando miro debo fijarme bien y prestar atención, blepo y jorao. No es solamente mirar, sino es poner atención. Pero hay un tercer grupo de términos que va incluso más allá, en donde mirar implica lo siguiente: vigilar, cuidar, examinar y supervisar. A veces el español o las traducciones son más limitadas en eso porque traducen la mayoría de estas palabras solamente con mirar, nada más. Pero, hermanos, es muy interesante que aquí en el texto se usa la palabra blepo, mirar, fijarse bien. Entonces, si leemos bien el versículo 15, dicen, fíjense bien. Y esto es muy interesante, es plural. ¿Qué significa que sea plural? Que el pastor lo haga. No, esto es un llamado para cada uno de ustedes y para mí también, por supuesto, para todos. Es un llamado colectivo. Fíjense bien. ¿Y en qué debemos fijarnos? Ahora, miren, déjenme darle algunos ejemplos. Acompáñenme a Colosenses 2.8. Colosenses 2.8 para que entienda más o menos la implicancia de los usos de estos conceptos que son muy interesantes. Colosenses 2.8. Colosenses 2.8. ¿Qué término habrá querido usar el apóstol Pablo aquí? Miren, el propio contexto nos ayuda a entenderlo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El término es blepo. ¿Y qué quiere decir blepo? Ahí está. Fijarse bien. Por eso, hermanos, que es muy interesante, la propia palabra va definiendo y va siendo rigurosa. Cuidado, ¿dónde te vas a meter? Cuidado con quién te involucras. Noten el texto, mirad bien, y de hecho es un presente imperativo, y eso significa que debe ser una actitud constante. Siempre tengo que estar en alerta. Mirad bien, que nadie os engañe por medio de, ¿qué cosa? Filosofías y huecas sutilezas. Josué siempre llega a la casa y me dice, papá, hoy día en filosofía vimos esto. Qué bueno, hijo, le digo yo. A ver, conversemos un rato. Y ahí analizamos un poquito cuál es el error, cuál es el problema. Pero seguramente usted también todo el tiempo está viendo ataques, ciertos filosóficos, digámoslo así. Por ejemplo, solamente pensemos en el concepto de ideología de género. Esta estupidez, cierto, que viene del infierno, más bien dicho. Es una filosofía. El otro día fui a buscar a la Abigail a pie, necesario que camine yo también, ¿cierto? Y pasé a tomar agüitas al baño de la plaza y cuando iba subiendo la escalera, veo a dos adolescentes, niñas de aproximadamente 16 años, besándose las dos. Hermanos, yo en mi tiempo no veía eso, era bastante difícil. Ahora, eso es casi pan de cada día. De hecho, me di vuelta porque no podía creerlo, decía, en plena vía pública. Efesios 5:16, 5:15 y 16, miren, qué interesante. Otra vez el concepto de mirar. Efesios 5:15 y 16. Efesios 5:15 y 16. También es un presente imperativo, no es una opción. Bueno, si quieren, miran. No. Cuidado, es una orden. Miren, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Noten, desperdiciando el tiempo, ¿cierto? ¿Qué dice? Perdón, me equivoqué. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días están mejorando, ¿cierto? Hermanos, cada vez más. Nosotros en la casa nos vemos tele nacional, no vemos canales nacionales, ya, es terrible, es deprimente.
cada vez más decadente nuestro propio país. Miren, porque los días son malos. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y esto tiene que ver con que, por ejemplo, ¿en qué gastas tiempo? Dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La Biblia en Proverbios dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero a veces en el día de hoy la adolescencia se ha extendido hasta la adultez. ¿En qué gasto mi tiempo? Filipenses 3.2. Filipenses 3.2. Mire qué fuerte es Pablo aquí. Filipenses 3.2. Se traduce no como mirad, sino como guardaos. Y el término en este caso es blepo también, muy interesante, pero se traduce guardaos. También es un imperativo, es un presente imperativo que habla de una constante, de una actitud que se debe de tener. Miren, guardaos de los perros. No está hablando de los perros, hermanos, de los animales. Esta expresión es muy fuerte para recibir o para referirse, ¿cierto? En este caso, judíos se referían a los gentiles como perros. Pero también la connotación tiene que ver con personas irreverentes, con personas que no merecen, son profanos, digámoslo así. De hecho, el autor está citando aquí la idea también de ser profano. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros. Pregunta, ¿hay malos obreros? No aquí en la iglesia, por supuesto, en otro lado, ¿cierto? Hermano, el texto mismo me está advirtiendo que no todos los obreros son buenos. ¿Usted cree que muchas veces dentro de la misma paraguas que nos une, muchas veces todas las personas son íntegras? No, hermanos. Con tristeza uno lo puede decir, pero uno encuentra tristemente falta de integridad en muchos obreros. No estoy aquí para mencionar nombres, no, esa no es la idea. Pero ¿por qué Pablo dice guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo? ¿Qué significa eso? Habían personas que se mutilaban los cuerpos para tratar de mostrar que eran más santos. Se privaban de cosas. Una mala comprensión ¿de qué? De la piedad. Mateo 8:4 dice, entonces Jesús les dijo, mira, no le digáis a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Aquí la palabra es jorao, que quiere decir prestar atención. Mira, no lo muestres a nadie, primero andas a donde el sacerdote. Nota Romanos 16:17, hermanos. Romanos 16:17, y esta es una penúltima cita antes de ir al texto mismo. Romanos 16:17. Más os ruego, dice Pablo. Romanos 16:17. ¿Qué está rogando Pablo? Más os ruego, hermanos, y aquí se traduce la palabra escopeo, es otra palabra. Noten esta sección, cuidar de, vigilar. ¿Ubican ustedes los periscopios? ¿Quién ha andado en submarino? Los submarinos tienen periscopios, ¿cierto? Que es una cosa que el submarino está debajo, ¿cierto?, del agua y hay un aparato que sube por sobre la superficie y ahí pueden observar. A veces en las películas se ve, pero yo sé que ustedes no ven películas, así que no, a lo mejor no, por eso lo estoy explicando, ¿cierto? Periscopio, ¿cierto? Para mirar. Y esa palabra está muy ligada con esto, con escopeo, con mirar más allá, con vigilar. Ahora, dice aquí, Romanos 17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en quién. ¿Qué dice su Biblia, por favor? En los que causan y tropiezos, ¿en contra de qué? De la doctrina. Miren, la palabra escopeo significa cuidar, vigilar. No, si todos somos hermanos y no tenemos que tener barreras. Hermanos, Pablo mismo está diciendo cuidado. Cuidado, fíjense en los que causan divisiones. Una división nunca, o un cisma, que es un sinónimo de división, nunca empieza de a poco. Perdón, así como flagrantemente, no, empieza de a poquitito. De a poquitito se empieza a correr la línea. Por eso que hay que poner atención, y de hecho por eso después el mismo autor de Hebreos en el capítulo 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, pero también después dice en el versículo 17 del capítulo 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta.
por alguna razón se te dice no, a veces, no es conveniente. Pero ¿por qué no me dejan hacer esto? Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Nos dicen, júntense, tomen once, no, si las diferencias son secundarias. Cuidado, hermanos. Ahora, volvamos a Hebreos, por favor, ahí 12, 15 y 17. Mirad bien, ¿saben qué palabra es? Es esta, episcopeo. Y es muy interesante porque Pablo la usa en primera de Timoteo 3, capítulo 1, cuando dice, si alguno anhela obispado, la palabra es episcope o episcopo. Los católicos usan el término de la traducción griega y hablan de episcopal o el episcopo tanto. Pero la palabra episcopo es sinónimo de presbítero y también de poimén, que es pastor. Vamos a verlo quizás en el último tema. Y aquí la idea de ser episcopo o obispo es sobreveer, examinar, supervisar. Esa es la idea. Entonces, ¿qué está diciendo el autor aquí en el versículo 15, hermanos? Mirad bien. De hecho, la palabra bien no aparece en el texto original. Se agrega como un anexo. ¿Por qué? Porque la palabra es episcopeo. Entonces, con justa razón, el Reina Valera en su momento dijo, ok, esto no puedo traducirlo solamente con mirar. Tengo que añadir este adverbio, bien, mirad bien. Pero la idea es examinar, incluso supervisar. Y es plural, noten, ¿qué es lo que tenemos que examinar? Usted y yo. Examinen bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué muestra eso? ¿Qué quiere enseñar el autor a la congregación? La compasión. Hermanos, a veces somos tan individualistas que no nos importa lo que está pasando al lado. Usted se ha preguntado, este hermano no ha venido por harto tiempo. Que lo llamen otros. Nos cuesta hacer eso, nos cuesta preocuparnos por los demás. Pero este llamado es plural. Mirar bien. Ahora déjeme explicar un poquito esto. Mirad bien, es un llamado colectivo, es un llamado a la iglesia, pero también es una actitud continua. ¿Por qué? Porque la idea del autor es presente continuo, ¿cierto? O sea, estén todo el tiempo con esta actitud. Ahora, ¿para qué? Mirad bien, para que no. Ese para que no se repite un par de veces en el texto. Miren, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ese es el primero, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, ahí está el peligro, y que por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya, ahí hay otra cuestión, algún fornicario o un profano como Esaú. ¿Cuál es la idea? Déjenme explicar esto brevemente. ¿Qué hay que examinar? ¿Qué hay que inspeccionar? ¿Cierto? Bueno, primero, que no haya alguien que deje de alcanzar la gracia de Dios. La idea más bien es que alguien llegue tarde y por su propia culpa. La idea tiene que ver con una falta de respuesta a las advertencias del Señor. Implica una sordera intencional. Fíjense que en el texto dice, si oyeres hoy su voz. Ya, pero a veces hay una sordera intencional. Seguramente usted, si es papá, lo puede verificar en la casa, cuando llama a sus hijos, ¿cierto? ¿Cuántas veces tiene que llamarlos? Son sordos a veces. Son sordos intencionales. Wow. Hermanos, aquí la idea, cuando dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, no significa que la gracia, hermanos, no sea poderosa en sí. La gracia está presente. Pero a veces una persona puede ser, no me interesa, puede decir. Y eso es culpa personal. No me interesa escuchar de Cristo. Hay gente que dice eso. No me interesa escuchar la palabra. Y aquí tiene que ver con aquella sordera intencional que lleva a uno a extraviarse del camino que puede salvar su vida. Y esto cabe para nosotros, hermanos, porque en el Nuevo Testamento rechazar a Cristo es rechazar la gracia. Hacer mal uso de la gracia también es otra manera de rechazar la misma gracia. También cuando se toma a la ligera la fe. Dos peligros menciona el autor. Las raíces, ¿cierto? Noten ahí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura. ¿Cómo son las raíces? Tú las conoces, ¿cierto? Pequeñas. Pero ¿cuál es el peligro de una raíz? Hermanos, una raíz puede empezar de poquitito, puede romper el asfalto, los muros y, de hecho, hasta una casa completa.
raíz de ¿qué? De amargura. Hermanos, las raíces al comienzo no parecen ser motivo de preocupación, pero insisto, son capaces de romper el cemento, los muros de una casa, y de hecho la idea aquí, ¿cierto?, de una raíz de amargura puede provocar fisuras en la unidad de una iglesia. ¿Qué pasa cuando una persona tiene cierta amargura? ¿Qué va a salir de su corazón? Queja, crítica, ¿cierto? Y eso va a romper la unidad. Por eso que la urgencia es importante. Mirad bien, examinar bien, supervisen bien. No vaya a ser que haya alguno de ustedes que no esté alcanzando la gracia de Dios porque no quiere escuchar la palabra de Dios. Los padres, ¿qué tienen que hacer? Hijo, ¿le gustaría ir a la iglesia esta mañana? Te levantas y vas a la iglesia. Somos tan, hermanos, tan posmodernos a veces en nuestras formas de actuar, pero la palabra de Dios es tan tácita en este sentido. Ahora, se menciona otra cosa, contaminación. Noten, dice, no sea que haya una raíz de amargura que os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Claramente, la amargura contamina. Anda a conversar con alguien que está con mucha amargura. ¿Cómo sale? Bendecido, ¿cierto? Mejor ni hubiera venido a esta casa. Puros reclamos, puras críticas. Por eso, hermano, incluso uno puede ser objeto de esa contaminación, y por eso que hay que tener cuidado. El versículo 16 dice, no sé que haya alguno también fornicario y profano como Esaú. Hay varias cosas que el autor quiere que nos fijemos, ¿cierto?, después de haber explicado la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, la amargura deviene en la murmuración, y la murmuración en quejas y en críticas, y por supuesto que esto contamina aún el avance de la iglesia. Dos aspectos específicos de peligros aquí. No sea que haya un fornicario o profano. Parte del llamado, hermanos, es a observar, y podría usar una palabra policial también, a patrullar. No significa que todos andemos con una lupa, ¿cierto? Ahí Sherlock Holmes, no. Pero sí es importante este llamado, ¿cierto?, que ya veíamos. Episcopeo tiene que ver con eso, con supervisar. Ahora, la palabra fornicación literalmente significa tener relaciones prematrimoniales, sexuales, antes del matrimonio. Pero lo más probable aquí se usa en el sentido figurativo o simbólico de añadir a la suficiencia de Cristo cualquier otra cosa y llegar a ser infiel con el Señor. Una persona que fornica obviamente está violando un mandamiento de Dios, pero también hay fornicación espiritual, y eso es en lo que cayó Israel una y otra vez. Pero también los creyentes podemos caer en fornicación espiritual. Hay gente que recorre en el año, no sé, unas 7 iglesias. ¿Qué es eso? Y nunca se asientan en un lugar para escuchar la palabra del Señor. Por supuesto que no en toda la iglesia se predica la palabra, si eso es una realidad, hermanos. Profano. ¿Qué significa profano? Una persona profana es una persona irreverente que no demuestra respeto por las cosas sagradas. Un profano no ve nada trascendente en lo espiritual, pero también es alguien que se burla de Dios. Alguien que seculariza también lo santo. Y esto es importante entender, hermanos. A veces, antiguamente se tenía la idea de que este micrófono está consagrado para la iglesia. Esta guitarra, este teclado está consagrado para la iglesia. No, hermano, lo que se tiene que consagrar son las vidas, no las cosas muertas. Por eso Pablo dice en Romanos, y lo hemos repetido tantas veces, que os presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no las cosas. Un profano entonces, hermano, es alguien que no toma en cuenta la palabra del Señor, que le da la misma, que es irrespetuoso. Y qué increíble, él dice, cuidado, no vaya a ser que haya un fornicario aquí infiel al Señor, pero también una persona que tome a la ligera las cosas del Señor. Hermanos, las advertencias aquí claramente son serias, como dije yo, y como dice la palabra, más bien dicho. Ahora, los versículos 18 al 24, nos saltamos a esta sección ya antes de quedarnos con la última. Quizás son un paréntesis para poder acordarnos de estas advertencias. Lo leo
¿cierto? Ahí dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Noten, ese porque tiene implicancias de explicación. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, no habéis acercado al monte que se podía justamente palpar y que ardía en fuego. Está recordando a los propios hebreos lo que vivieron sus padres en el Sinaí, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se hablasen más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, bueno, era apedreada o se le pasaba un dardo, una flecha. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Acuérdense del Éxodo cuando estaban ahí en el monte del Sinaí. Sino que os habéis acercado ¿a dónde? Y aquí el autor usa términos que son conocidos para los hebreos, ¿cierto? Y que de una u otra manera tenían sentido para ellos y en parte también esperaban estas realidades. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Toda esa es una sección explicativa. Y quiero ser breve, no quiero meterme ahí, explicar un par de cosas sobre esta sección. Básicamente este pasaje recuerda a los lectores, acuérdense, que antiguamente nadie podía llegar y acercarse a Dios. Por eso estaba el sistema del tabernáculo, por eso habían sacerdotes. No cualquiera podía acercarse, y de hecho, en la explicación que está recordando ahí es cuando Moisés, por supuesto, manda y instruye al pueblo, no se acerquen, y de hecho marcó ciertos límites para que el pueblo no se acercara. Ahora, ¿qué ha pasado ahora? Miren lo que dice Hebreos 10:19. Por favor, retroceda un poco. 10:19. ¿Por qué el autor dice esto? Porque esto ya es materia pasada y los lectores entienden ahora que esa no es, ¿cierto? Digámoslo así, la regencia o el estado de las cosas. La cuestión cambió radicalmente. Por eso el texto en el versículo 19 del capítulo 10 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió, o que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote, Cristo, sobre la casa de Dios, mire el llamado. Aléjese de la iglesia, ¿cierto? Parece que algunos leen eso ahí. No, acérquense con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Noten, 23, mantengamos firme, sin un día sí, un día no, sin fluctuar. Eso es lo que significa el texto. ¿La profesión de qué? De nuestra fe o de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Y 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y seguimos leyendo, 25, no dejando de qué, de congregarnos. Ahora, volvamos aquí. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? El cambio de pacto es un cambio tremendo, hermanos. El cambio de sacerdocio es radical. Los resultados por implicancia son superiores. Ahora, cualquier creyente puede acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Pero aún más, para el autor, ya nos hemos acercado a donde está nuestro gran sumo sacerdote, porque de hecho en Hebreos capítulo 1, 13, Hebreos 10, 12, Hebreos 12, 2, se dice que Cristo está ahora a la diestra de Dios. Y noten lo que dice el 24, ¿a dónde nos hemos acercado? A Jesús, el mediador, ¿de qué? Del nuevo pacto. Ahora, una breve explicación solamente de lo que sigue a continuación, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Por qué el autor les habla de la ciudad celestial, la Jerusalén celestial? Aunque el texto no se dedica a ello, hermanos, porque son alusiones simplemente, es aquí en donde la teología reformada insiste en que los apóstoles han reinterpretado el Antiguo Testamento, trascendiendo lo prometido físicamente en el Antiguo Testamento a realidades simplemente espirituales. No existe una Jerusalén terrenal.
Porque el autor de Hebreos está reinterpretando el Antiguo Testamento y ahora esperamos una Jerusalén celestial. Déjenme citar, de hecho, lo que dice un autor reformado. Burgen dice, bueno, Hebreos dice que nuestra patria ha cambiado, no está en la tierra. Así dice 11:16, donde Hebreos señala, ellos anhelaban una patria mejor, esto es, celestial. Hermanos, cuando tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta de que Dios va a restaurar Sión y Jerusalén. ¿Cómo entendemos esto? ¿Está reinterpretando el autor el Antiguo Testamento? Miren, el problema con esta interpretación es que es más platónica que escritural. Y eso tiene que ver con separar, ¿cierto?, lo que es espíritu de la materia. Hermanos, celestial no se opone a terrenal o físico, sino se opone a lo que es pagano. Esa es la idea. De hecho, en el versículo 11-14 dice que aspiraban una mejor patria, que es patria celestial. En otras palabras, celestial más bien tiene que ver con la fuente y el poder detrás de esta ciudad. El autor aquí no se está refiriendo a una ciudad en Narnia, por supuesto, por decirlo de alguna manera. Se refiere a una ciudad, según Hebreos 13:14, que está por venir. Noten el versículo 14 del capítulo 13 de Hebreos. Miren, porque no tenemos aquí ciudad permanente, en el contexto directo claramente, por supuesto, sino que buscamos, miren, la por venir. Hay una esperanza de que algo va a venir en el futuro. Ahora, si usted me acompaña a Apocalipsis 21, por favor, Apocalipsis 21, 1 al 3, mire qué interesante lo que dice el texto. (21, 1 al 3). Después de explicar el capítulo 20, en donde se explica claramente el milenio de Cristo terrenal, su reino, a continuación, ¿qué viene después del reino milenial o el reino intermedio? Miren qué interesante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y ese vi marca, ¿cierto?, la pauta de Apocalipsis, que es cronológico. Todo el tiempo usa esa expresión, y vi. Y noten qué es lo que ve. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y miren, ¿qué pasa con esa nueva Jerusalén? Desciende del cielo. Y dice, está dispuesta como una esposa ataviada por su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, ¿cierto? He aquí el tabernáculo de Dios, ¿cierto?, con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es muy interesante que el texto griego usa la expresión plural de pueblos, y ellos serán sus pueblos. ¿Cuándo ocurre esto? Después del reino milenial. Vaya a Salmo 2, por favor. Salmo 2. Lo hemos visto en otras ocasiones. Es un salmo mesiánico. Hermanos, si usted se dedica a leer los salmos, es increíble la cantidad de veces que Dios va y explica ¿cierto?, en el texto y en los profetas cuán claro es la restauración de Israel, la restauración de Sión, la restauración de Jerusalén. Mire lo que dice el versículo 2, que es mesiánico completamente. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se juntan? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Literalmente, hermanos, parte de ese cumplimiento ocurrió cuando Cristo fue crucificado. Se confabularon contra el Señor Jesucristo. Pero miren lo que va a suceder después. Esto es profético también. El que mora en los cielos, ¿quién mora en los cielos, hermanos? Dios, dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Eso es una alusión al gran día de Jehová. Y noten el 6. Pero yo, ¿qué dice su Biblia? He puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Y aquí hay algo interesante en el Antiguo Testamento, especialmente en el texto hebreo. Los verbos en hebreo están en tiempo perfecto o en tiempo imperfecto. Y aquí básicamente se ve como un acto realizado. ¿Por qué? Porque parte, ¿cierto?, de la visión profética o de los profetas es ver las realidades que Dios promete, no hacia adelante, sino hacia atrás, como acciones ya cumplidas. ¿Qué significa esto? Que Dios literalmente va a poner a su rey en Sion. Miren, pero yo he puesto, el autor dice, sí, esto es para el futuro, pero es tan cierto que yo lo voy a poner como si ya fue. Esa es la idea. Eso es parte de la retórica, ¿cierto?, de los autores hebreos en el Antiguo Testamento. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Noten el 9. Está hablando de la regencia de Cristo sobre las naciones. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Referencia al día de Jehová. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues de pronto se inflama su ira. Bienaventurados todos los que ahora confían en Él. Hermanos, parte de esta profecía aún no se cumple, pero se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha dicho. Entonces, si volvemos un poquito, hermanos, este es un pasaje mesiánico y el punto es que estas promesas no son espirituales por características, ¿cierto? Por las características del reino, a la vez son también físicas. Dicho en otras palabras, en ninguna de las referencias del autor de Hebreos se sugiere una espiritualización de la Sion terrenal, ¿cierto?, restaurada, que son la antesala de las realidades actuales en los cielos, que anticipan el reino venidero físico de Cristo. Como dije, hermanos, esta interpretación reformada más bien es platónica, pero no es bíblica. Ahora, celestial entonces es una alusión al origen, hermanos. Volvamos a Hebreos, por favor, y vamos con la última sección. Hebreos ahí, ¿cierto? Capítulo 12. Hebreos capítulo 12, ahí los últimos ya versículos. 25 al 29. Como dije, hermanos, celestial es una alusión al origen, a la fuente. Eso también técnicamente en la exégesis se llama genitivos. Los genitivos siempre tienen la preposición de, y de hecho esta expresión está en genitivo, y siempre cuando es genitivo puede referirse a fuente o a origen. Entonces celestial no está diciendo que sea místico o virtual, sino que la manufactura de ese reino viene de otra esfera, viene del cielo. Pero va a estar aquí, por supuesto, en la tierra. Ahora, el aspecto actual espiritual, los creyentes, hermanos, por nuestra relación con nuestro gran sumo sacerdote, ya estamos cerca de él, ya tenemos comunión con aquel a quien Dios le ha dado la autoridad del reino venidero. Por esto el autor dice que los creyentes ya se han acercado al monte de Sion, a la ciudad celestial, y a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, ¿cierto?, a Jesucristo, nuestro mediador. Y justamente, ¿qué y dónde están los creyentes que han muerto en Cristo? ¿A dónde están? Con Cristo en el cielo. Mire Efesios 2, 4, 7. ¿Por qué el autor dice de esta manera la expresión que usa aquí? Efesios 2, 4, 7. Efesios 2, 4, 7. Noten la expresión, esto es típico de los autores de la palabra del Señor. Ver realidades que aún no se cumplen como hechas ya. Pero no significa necesariamente que ahora estamos en un reino, como cree el amilenarismo, que estamos en un reino virtual. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él, ¿cierto?, nos resucitó, y asimismo, miren, nos hizo sentar, ¿dónde? Estamos sentados ya. Aquí hay una expresión que se usa también que creo que no es del todo incorrecta. El ya, pero todavía no. Porque miren, dice, y juntamente con Él nos hizo resucitar, ¿cierto? O nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, ya Dios nos ve como parte, como acompañantes del Señor en este sentido. Ahora, el último punto, hermanos, es el siguiente. El primero, ¿cierto? ¿Cómo debemos vivir la carrera cristiana? Vuelve a la carrera. Segundo llamado,
Sigue corriendo, pero hazlo bien. Las reglas están acá, ¿cierto? Ahí están las reglas de cómo correr la carrera. Mira bien, mírate bien, miremos bien. Es una forma que el autor quiere decirnos. Ya vimos ese concepto, ¿cierto?, de examinar, de vigilar. Y cuarto, hermanos, mira la advertencia y la instrucción. Último pasaje. Leamos esta sección. Otra vez usa la palabra blepo, que significa mira con atención. Mirad, plural, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que puedan quedar las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella vivamos, ¿cierto?, o sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Noten cómo termina este capítulo, con una advertencia, porque Dios es fuego consumidor. Déjenme terminar con las últimas, hermanos, explicaciones de esta sección. Mirad la advertencia y la instrucción. Esta es una alusión concreta a Dios, por supuesto. Hermanos, Dios, ¿cierto?, nos está hablando hoy por medio de su palabra. Si bien es cierto, usa predicadores, pero hermanos, estamos predicando, estamos leyendo. ¿Qué cosa? La palabra. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Y qué estamos leyendo aquí, hermanos? La palabra del Señor. La advertencia es clara, si no tomamos en cuenta la palabra de Dios, tampoco podremos escapar de las consecuencias de la incredulidad. Por eso vuelvo a insistir, y el autor nos recuerda, si oyeres hoy su voz, ¿y qué es lo que estamos leyendo ahora? La palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se trata de la voz de Dios en el versículo 26, y en el Antiguo Testamento Él habló a oídos del pueblo. Hoy nos habla por medio de su palabra, no hay diferencias, hermanos. El mismo que habló ayer ha prometido, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esto es una alusión al gran día de Jehová, ¿cierto? Y lo anterior es una cita directa del profeta Ageo. Acompáñenme a esta última cita en el Antiguo Testamento. Ageo capítulo 2, 6, 7. El gran desafío de este domingo, encontrar a Ageo, ¿cierto? Ageo capítulo 2, versículo 6 al 7. ¿A qué está aludiendo el autor? Porque de hecho está citando a Ageo cuando dice, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Qué interesante, el autor, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, complementa lo que ya se ha dicho. Como dije, no está reinterpretando el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Ageo 2, 6 y 7? Algunos están transpirando, ¿cierto? Bueno, miren. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco os haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Ageo es post-exílico. Ya aconteció todo lo que tenía que acontecer con Israel, las deportaciones, ¿cierto? A Siria, a Babilonia, ya están, ¿cierto?, en su tierra. Pero él sigue hablando de juicio. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. No es algo local. Y vendrá, noten, ¿qué dice el texto? El deseado. Me llama la atención lo que dice Isaías capítulo 53 sobre Cristo. ¿Qué dice? El desechado por los hombres. Y aquí, ¿cómo se presenta? Como el deseado de todas las naciones. Aunque esta expresión, hermanos, en otras versiones se traduce de otra manera, hay aquí un debate de interpretación, ¿cierto? Tiene que ver también con Cristo. Dice, y llenaré de gloria esta casa. Contexto, el templo.
Y después dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. No dice MacArthur, por si acaso, para que me entiendan. Dios va a llenar nuevamente de gloria la casa, su templo físico. Y añade, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En el 9, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Hermano, y no quiero ser para nada sensacionalista, no me gusta ese dispensacionalismo distorsionado. Pero, ¿qué ha pasado en este último tiempo en Europa, en Israel? ¿Usted ha visto lo que está sucediendo otra vez? Todo el tiempo. Miren aquí, Dios promete, y daré paz en este lugar. ¿Cuándo ha habido paz en Jerusalén? ¿Cuándo? Quizás es muy temporal y muy breve. Pero déjeme terminar con esto. El autor alude brevemente a eventos que aún no han ocurrido, pero también a eventos y situaciones que anteceden el establecimiento de la Nueva Jerusalén. Dios remueve la tierra, por supuesto, como la antesala al reino terrenal del Mesías, y segundo, para dar paso al deseado de las naciones en su reino de paz, en cumplimiento de profecías como Salmo 2, Salmo 110, Isaías 24, Daniel 9:27 y un montón de otros pasajes, hermanos, que son clara evidencia de que Dios justamente así lo ha prometido. En otras palabras, el reino de Cristo ya está en progreso en el sentido, cierto, espiritual, pero Cristo aún no está en Sion como Dios lo ha prometido, cierto, en el trono de David como señala Salmo. Recuerden que Cristo está ¿a dónde ahora? A la diestra de Dios, pero un día va a estar sentado en el trono de David como Dios lo ha prometido. Por eso dice el Salmo 2, yo he puesto mi rey sobre Sion. ¿Qué quiere decir esa expresión? Yo pondré mi rey en Sion. Hermanos, Apocalipsis 19, miren qué interesante. Terminamos con esa cita, por favor. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. 19:11. Miren cómo trabajan los autores de la palabra del Señor. Se complementan unos a otros. Aquí no hay una reinterpretación del Antiguo Testamento. 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto, ¿cierto? Ahí está la entronización de Cristo después de este periodo de juicios que hermano Saúl nos está explicando en Apocalipsis, ¿cierto? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, muy diferente al primer caballo del capítulo 6, ¿cierto? Y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, el verbo, ¿quién es esa persona? ¿Quién es el verbo? Es Cristo, hermanos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos y de su boca sale una espada aguda, la espada es su palabra, para herir con ella a las naciones, y noten, y él las regirá. Esa expresión de regir, ¿a qué se refiere? A gobernar. Pero si no hay un reino milenial, ¿qué va a gobernar? Pero el texto es claro en señalarlo. Cristo vuelve en su segunda venida en cumplimiento a las expresiones como el día de Jehová, pero ¿a qué viene? A reinar, hermanos. ¿En qué? En cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Al final del reino viene la nueva Jerusalén que baja a la tierra. Entonces, hermano, por supuesto que nosotros podemos experimentar ahora una faceta espiritual del reino mismo. De hecho, dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, y esto es muy interesante, hermanos, este es un presente también participio, que significa que está en progreso, estamos recibiendo las características de este reino. Colosenses, por ejemplo, dice en 1:13, no lo busquen, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso que los creyentes ya estamos viviendo, ¿cierto?, los aspectos espirituales de ese reino. Por eso en esta iglesia no hacemos liberación. ¿Por qué? Porque Cristo ya te liberó, hermanos, cuando creíste. El reino, cierto, espiritual está en proceso desde que Dios, cierto, muere y resucita y está a la diestra, pero aún quedan muchos aspectos por cumplirse. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos nosotros vivir o cómo debemos vivir la carrera cristiana entonces? Recordemos 4 aspectos. Primero, vuelve ¿a dónde? A la carrera. Si estás paralizado, si no estás corriendo, si estás esperando no sé qué, hermano, vuelve a la fe, vuelve en serio. Lo segundo,
Sigue corriendo, pero no a tu manera, sino a la manera de Dios. Dios estableció las reglas en su palabra. Corre, pero corre bien, agradándole. Tercero, mira bien, mírate bien y también miremos bien. Recuerden este concepto, ¿cierto?, de la mirada episcopal, ¿cierto?, de examinar que no hayan fornicarios, profanos o incluso alguna raíz de amargura. Sácala de ti. ¿Cómo? Inclina tus rodillas, ora al Señor, entrega todo eso al Señor. Y por último, hermanos, mira la advertencia y la instrucción. Al final del texto de esta sesión decía, porque Dios, ¿cierto? Déjenme leerlo mejor. Noten, terminamos con eso. Es fuego justamente consumidor. Leámoslo ahí solamente una vez más. Dice así al final. Mirad que no deseéis al que habla, ¿cierto? Cuidado con ignorar la palabra del Señor, ¿cierto? La voz del cual conmovió, versículo 26, entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y en una sola expresión, el autor de Hebreos confirma a todos los profetas. No está reinterpretándolo. Y finalmente dice, ¿por qué debemos nosotros escuchar la palabra de Dios? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios salva, hermanos, pero también Dios es fuego consumidor. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque podemos por ella entender la necesidad de volver a la carrera, la necesidad de correr bien la vida cristiana. Pero también, Señor, tú nos adviertes de correr bien esta carrera cristiana. No de hacerlo a nuestra manera, sino hacerlo de acuerdo a tú has establecido en tu palabra las normas de cómo correr bien. Sin santidad nadie verá a Dios, dice este pasaje. Debemos seguir la paz. Entonces estas advertencias implican, Señor, la necesidad de poder responder correctamente a tu palabra. Señor, por favor, que esta semana podamos reflexionar, podamos meditar en lo que hemos estudiado en esta mañana. Quizás ha sido un poco extenso, pero Señor, ayúdanos a recordar lo trascendental. Tú esperas de nosotros que te tomemos en serio, no que te tomemos a la ligera, porque tú no eres un Dios a la ligera. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a responderte como buenos atletas en la carrera de la vida cristiana. En el nombre de Jesús. Amén.